El arte es la voz del alma, un espejo de la identidad que refleja quiénes somos. Sofía Méndez, una niña negra de 10 años, llevaba ese don en los pinceles gastados con los que pintaba su comunidad. Sus lienzos explotaban en colores vibrantes, capturando las risas de los niños, los mercados ruidosos y los bailes improvisados en las calles de su barrio. Para Sofía, cada pincelada era una celebración de su historia, de su piel oscura, de sus raíces. Pero en un salón de clases donde los ojos juzgaban antes de ver, el talento de Sofía estaba a punto de ser burlado. En la escuela municipal, la clase de arte era el momento favorito de Sofía. Con su caja de pinturas baratas y un cuaderno de apuntes, soñaba con crear algo grandioso. Pero ese día, cuando el profesor Carlos Almeida, un hombre de lentes chuecos y cara de cansado, pasó revisando los dibujos de los alumnos, sus ojos se detuvieron en el lienzo de Sofía. Era una pintura de su calle, con casas torcidas, gente bailando y un sol dorado que parecía latir. Frunció el ceño. Sofía, esto es demasiado simple, dijo con desprecio. El arte de verdad requiere sofisticación, no este montón de colores. El salón estalló en risas. Lucas, un niño de pelo bien peinado y tenis relucientes, gritó, parece dibujo de kinder. Otra compañera, Mariana, soltó una carcajada. Sofía, pintas como si vivieras en una casucha. Las palabras cortaron como navajas, y las mejillas de Sofía ardieron, no de vergüenza, sino por el peso de ese desprecio colectivo. El profesor Almeida tomó el lienzo de Sofía y lo levantó, como si mostrara un error. Miren, alumnos, esto pasa cuando no hay técnica. El arte no es nomás rayar lo que ves en la calle. A lo mejor, Sofía, deberías intentar otra cosa. Las risas resonaron más fuerte, y Lucas se acercó, susurrando, tal vez limpiar el piso, ¿no? Al menos eso sí lo harías bien. El silencio que siguió fue aún más cruel. Todos los ojos estaban en Sofía, esperando que se derrumbara. Pero la niña, con sus trenzas y ojos firmes, solo guardó su pintura con cuidado, como si protegiera un tesoro. Esa tarde, mientras el sol se ponía y pintaba el barrio de tonos anaranjados, Sofía caminaba a casa con el lienzo bajo el brazo, el corazón pesado como piedra. Las palabras del profesor Almeida y las risas de sus compañeros resonaban en su cabeza, cada una como una espina clavada en su alma. Demasiado simple, sin técnica, como si viviera en una casucha. Apretó la pintura contra su pecho, como si pudiera proteger no solo el lienzo, sino también ese pedazo de sí misma que había puesto ahí. En su calle, los niños seguían jugando, y el sonido de un radio tocando cumbia llenaba el aire. Pero para Sofía, el mundo parecía haber perdido un poco de su color. Adentro de la casa, la salita olía a frijoles cociéndose. Doña Clara, su mamá, estaba en la cocina, con el pelo recogido en un paliacate colorido, tarareando mientras movía la olla. Al ver a Sofía entrar con la mirada baja, se detuvo. ¿Qué pasa, mija?, preguntó, secándose las manos en el mandil. Sofía dudó, con los ojos fijos en el suelo. Nada, ma, murmuró, pero su voz temblaba. Doña Clara se hincó frente a ella, sosteniendo su carita con cariño. A mí no me engañas, Sofía Méndez. Cuéntale a tu mamá que te está doliendo el corazón. Y entonces, como presa que se rompe, Sofía dejó salir las palabras. Contó sobre la clase de arte, sobre el desprecio del profesor, las burlas de Lucas y Mariana, el silencio cruel que vino después. Dijeron que mi pintura es mala, que no sirvo pa' esto, terminó, con una lágrima solitaria corriendo por su mejilla. Doña Clara jaló a Sofía a un abrazo bien apretado, como si pudiera espantar todo el dolor del mundo. Óyeme bien, mija, dijo con voz firme, pero llena de cariño. Esa gente no sabe ver la belleza que traes dentro. Tu arte es tu verdad, y nadie te la puede quitar. ¿Sabes quién me enseñó eso? Mi abuelita, tu bisabuela, que pintaba con carbón en las paredes porque no tenía pintura. Ella decía, Clara, el arte es nuestra libertad. No dejes que nadie te encierre. Sofía sorbió por la nariz, limpiándose la cara. ¿Y si tienen razón, ma, y si no soy lo bastante buena? Doña Clara sonrió, señalando el lienzo que Sofía aún sostenía. Esa pintura es tan buena que hace sonreír mi alma. Y eso ya es más que suficiente.
Inspirada por las palabras de su mamá, Sofía decidió no rendirse. Esa noche, bajo la luz tenue de un foco que parpadeaba, esparció sus materiales en el piso de la sala. Agarró un pedazo de cartón que había encontrado en la calle y empezó a pintar. Esta vez, no era solo su calle. Era un sueño, niños tomados de la mano, un cielo lleno de estrellas que parecían bailar, colores que se mezclaban como si cantaran. Cada pincelada era una respuesta al desprecio que había enfrentado, una prueba de que su voz seguía ahí, firme y viva. Pero, en el fondo, una duda seguía rondando. ¿Alguien, algún día, vería lo que ella veía? En la escuela, las cosas no mejoraron. En las semanas siguientes, las clases de arte se volvieron un campo de batalla silencioso. El profesor Almeida parecía ignorar a Sofía, alabando solo los dibujos de Lucas, que hacía copias perfectas de cuadros famosos, o los de Mariana, que usaba pinturas caras traídas de una tienda fancy. Un día, anunció un proyecto especial: cada alumno debía crear una pintura para una exposición de la escuela, que sería juzgada por un artista local. «Quiero ver técnica, originalidad», dijo Almeida, ajustándose los lentes. «Nada de garabatos amateurs, ¿entendido?». Sus ojos pasaron por Sofía, y una sonrisita de lado dejó claro lo que pensaba. Ella no encajaba ahí. Lucas, como siempre, no perdió la chance de atacar. Mientras Sofía mezclaba sus pinturas baratas, se acercó con un grupo de amigos. «¿Qué es eso, Sofía? Otro dibujo de colonia», se burló, señalando el lienzo de ella, que mostraba a una mujer bailando con un vestido de colores vivos. «¿De veras crees que eso va a ganar algo? Parece que lo hizo una niña de 5 años». Mariana soltó una risita, cruzando los brazos. «Órale, Sofía, ¿por qué sigues intentando? Todos saben que no tienes talento». Sofía apretó el pincel tan fuerte que le dolieron los dedos, pero no respondió. Bajó la mirada a su lienzo, donde la mujer bailarina parecía desafiar al mundo. «Ya verán», pensó, pero la duda crecía como sombra. En casa, Sofía trabajaba en el proyecto de la exposición sin parar. Dormía poco, despertaba con los dedos manchados de pintura, soñando con los colores que quería usar. Doña Clara, preocupada, intentaba animarla. «Le estás echando todo el corazón, mija. Eso es lo que cuenta». Pero Sofía sentía el peso de cada palabra cruel que había oído. ¿Y si Lucas tenía razón? ¿Y si el profesor Almeida nunca la tomaba en serio? Una noche, mientras pintaba, tiró un bote de pintura por accidente, manchando la mitad del lienzo. «No», gritó, cayendo de rodillas. Las lágrimas llegaron, calientes y sin control. «¿Por qué sigo intentando? Nunca van a querer lo que hago». Doña Clara corrió a abrazarla, pero Sofía sentía que se hundía. «No soy lo bastante buena, ma. No lo soy». Al día siguiente, en la escuela, Sofía llegó con el lienzo manchado, que había intentado salvar con nuevas capas de pintura. El profesor Almeida apenas le echó un ojo a su trabajo. «Sofía, si no te lo tomas en serio, ¿qué estás aquí?», preguntó, con un tono que mezclaba lástima y desprecio. Lucas, escuchando, le susurró a Mariana: «Debería rendirse. Está dando pena ajena». Sofía tragó las lágrimas, pero dentro de ella algo parecía romperse. Empezó a preguntarse si valía la pena seguir peleando por un sueño que todos parecían querer aplastar. Lo que nadie sabía era que, mientras Sofía enfrentaba ese sufrimiento, algo más grande estaba en marcha. Doña Clara, sin decirle nada a su hija, había guardado una de las pinturas viejas de Sofía, un lienzo chiquito, lleno de formas abstractas y colores que parecían latir con vida. Pensando que era especial, lo mandó a un concurso nacional de arte infantil, organizado por el Museo Nacional de Bellas Artes. «Mi hija merece que la vean», pensó Clara, escribiendo una carta bien sentida para acompañar la inscripción. Pero Sofía, consumida por el dolor de las humillaciones, no tenía idea de lo que se venía. Cada día en la escuela era una batalla, y se sentía más sola, como si sus colores, antes tan vivos, empezaran a apagarse. Las semanas que siguieron fueron como una tormenta silenciosa en la vida de Sofía Méndez. La niña de 10 años, que antes veía el mundo como un lienzo lleno de posibilidades, ahora cargaba un peso que parecía demasiado grande para sus hombros flaquitos.
Las palabras crueles del profesor Carlos Almeida y las burlas de Lucas y Mariana habían sembrado una semilla de duda en su corazón. Demasiado simple, sin talento, dibujo de colonia. Cada recuerdo era como una pincelada de gris sobre sus colores brillantes. Aún así, Sofía se negaba a soltar los pinceles, aunque cada trazo ahora venía con un nudo en el pecho, como si estuviera peleando contra sí misma. En la escuela, la preparación para la exposición de arte iba a todo vapor. El gimnasio estaba siendo decorado con banderitas de colores, y los alumnos presumían sus trabajos con orgullo. Lucas, con su pintura bien hecha de un castillo europeo, era el centro de atención. Mi papá contrató a un profe particular de arte, se echaba flores, acomodándose el cuello de la camisa impecable. Mariana, con un retrato de flores que parecía sacado de un libro caro, sonreía con los halagos del profesor Almeida. Esto sí es arte de verdad, decía él, señalando los lienzos de los dos. Cuando pasaba por la pintura de Sofía una escena de su comunidad, con niños brincando cuerda bajo un cielo de estrellas, nomás suspiraba. Sofía, todavía no entiendes. El arte no es esto, dijo, con un tono que mezclaba fastidio y superioridad. Intenta algo más, refinado. La clase se rió, y Lucas remató, lo bastante fuerte para que todos oyeran, refinado, ella ni sabe qué es eso. Sofía agachó la cabeza, los dedos apretando el pincel hasta que los nudillos se pusieron blancos. Quería gritar, decir que su pintura no era nomás un dibujo, era su vida, sus recuerdos, el sonido de las risas de su calle, el olor del pan calientito de la panadería de la esquina. Pero las palabras no salían. En cambio, guardó silencio, como lo venía haciendo desde aquel primer día de humillación. En el recreo, mientras los otros alumnos jugaban, Sofía se sentó sola en un rincón del patio, mirando su lienzo. Una compañera, Ana, una niña callada que casi no hablaba, se acercó con timidez. «Me gustó tu pintura», dijo, casi susurrando. «Se ve viva». Sofía la miró, sorprendida, pero antes de que pudiera responder, Lucas apareció, carcajeándose. «Viva, parece un manchón, eso sí». «Sofía, ríndete. Nomás estás dando pena». Ana se puso roja y se alejó, y Sofía sintió un vacío crecer dentro de ella. Hasta los pequeños gestos de bondad parecían frágiles frente a tanto desprecio. En casa, las cosas no eran más fáciles. Doña Clara, que trabajaba de limpiadora de día y costurera de noche, notaba cómo el brillo se desvanecía de los ojos de su hija. Sofía, que antes pasaba horas platicando de colores e ideas, ahora pintaba en silencio, con movimientos lentos, como si cada pincelada le doliera. Una noche, mientras Sofía intentaba arreglar el lienzo manchado del accidente con la pintura, doña Clara se sentó a su lado. «Mija, estás cargando el mundo en la espalda. Platica conmigo». Sofía dudó, con los ojos fijos en el cartón donde intentaba recrear su visión. «Ma, ¿y si de veras no soy buena, y si todo lo que hago es inútil?» Su voz se quebró, y doña Clara sintió el corazón apretársele. «Inútil», repitió, tomando las manitas de su hija. «Mírame, Sofía. Tu bisabuela pintaba con carbón porque no tenía nada, y cada trazo suyo contaba una historia. Tú estás contando nuestra historia, y eso es más poderoso de lo que cualquiera puede entender. No dejes que te hagan olvidarlo». Las palabras de su mamá eran como una flama, pero la duda de Sofía era una sombra necia. Seguía pintando, pero ahora con miedo. Miedo de fallar, miedo de escuchar más risas, miedo de que su arte, que siempre había sido su refugio, se convirtiera en una fuente más de dolor. Para el proyecto de la exposición, Sofía decidió intentar algo nuevo, algo que tal vez le gustara al profesor Almeida. Pasó noches dibujando un jardín, como los que veía en los libros de la escuela, con flores perfectas y un lago cristalino. Pero al terminar, miró el lienzo y sintió un vacío. No era ella. No tenía el alma de su calle, ni el latido de su comunidad. «Esto no soy yo», murmuró, aventando el lienzo a un lado. En cambio, volvió al cartón, donde pintó a una mujer tocando tambor, rodeada de niños que bailaban. Era su abuela, a la que nunca conoció, pero que doña Clara describía como una fuerza de la naturaleza. Cada color, cada línea, era un grito de resistencia.
Pero, aun con el lienzo listo, Sofía no podía quitarse el peso de la inseguridad. La víspera de la exposición, la escuela estaba en un alboroto. El profesor Almeida anunció que el artista invitado, el señor Eduardo Lima, era un pintor reconocido que ya había expuesto en galerías internacionales. Él va a elegir la mejor pintura, y el ganador tendrá su trabajo exhibido en la alcaldía, dijo, con una sonrisa que parecía reservada para Lucas y Mariana. Sofía, acomodando su lienzo en un rincón del gimnasio, escuchó al profesor hablar bajito con otro maestro. Esa niña, Sofía, se empeña, pero no tiene futuro en el arte. Qué lástima, pero no todos nacen con talento. Las palabras fueron como un golpe. Sofía se escondió detrás de una cortina, mordiéndose el labio para no llorar. Cuando regresó a su lienzo, vio que alguien había garabateado casucha en una esquina del cartón. Reconoció la letra de Lucas. Con los ojos llenos de lágrimas, Sofía agarró pintura negra y cubrió el insulto, pero el daño ya estaba hecho. Su confianza, ya frágil, parecía desmoronarse. Esa noche, en casa, Sofía no pudo pintar. Sentada en el piso, con el lienzo de la abuela tamborilera frente a ella, abrazó sus rodillas y dejó que las lágrimas cayeran. ¿Por qué sigo, ma?, preguntó cuando doña Clara entró a la sala. Me odian. Mi pintura, se van a burlar otra vez. Ya no aguanto. Doña Clara se sentó a su lado, acariciándole las trenzas. Tú no pintas pa' ellos, Sofía. Pintas pa' ti, pa' tu bisabuela, pa' nuestra gente. Cada color que usas es una historia que nadie puede borrar. Y yo sé, en el fondo de mi corazón, que tu arte va a tocar al mundo. Sofía sorbió, queriendo creerle, pero el miedo todavía la atrapaba. Se durmió con el lienzo a su lado, sin saber que doña Clara, con lágrimas en los ojos, había mandado otra pintura suya, un lienzo chiquito, lleno de formas abstractas y colores que parecían bailar. Al Museo Nacional de Bellas Artes. Mi niña va a brillar, susurró Clara, sellando el sobre. El día de la exposición, el gimnasio estaba a reventar. Padres, maestros y alumnos se amontonaban, admirando los lienzos. La pintura de Lucas, con su castillo reluciente, recibía halagos a todo dar. Mariana, con sus flores perfectas, posaba para fotos. Sofía, en un rincón, sostenía su lienzo de cartón con las manos temblorosas. El profesor Almeida pasó por ella sin decir nada, pero sus ojos lo decían todo, no esperaba nada. Lucas se acercó, con una sonrisa venenosa. ¿Lista pa' dar pena otra vez, Sofía? Tu pintura parece basura reciclada. Mariana se carcajeó, señalando el cartón. Órale, ¿quién la dejó participar? Sofía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, pero apretó el lienzo con más fuerza. Ya verán, pensó, pero su voz interior era débil, casi un susurro. Lo que Sofía no sabía era que, mientras enfrentaba otro día de humillaciones, su otra pintura, enviada por doña Clara, estaba siendo evaluada por curadores del Museo Nacional. Lejos de ahí, en una sala llena de luz, un grupo de expertos se inclinaba sobre el lienzo de Sofía, maravillados con su energía, su atrevimiento, su alma. Pero en el gimnasio, Sofía seguía atrapada en su batalla, sin imaginar que el mundo del arte estaba a punto de reconocer lo que su escuela se negaba a ver. Cada risa, cada mirada de desprecio, era una herida, pero también una chispa. Y, aunque no lo sabía, esas chispas estaban a punto de encender una flama que nadie podría apagar. El día de la exposición escolar amaneció con un sol tímido, pero el gimnasio de la escuela municipal latía con energía. Las paredes estaban cubiertas de lienzos, cada uno contando una historia distinta, pero para Sofía Méndez, la niña negra de 10 años que sostenía su pintura de cartón, el mundo parecía chiquito y asfixiante. Su lienzo, que mostraba a su abuela tamborilera rodeada de niños bailando, era su orgullo, pero también su vulnerabilidad. Las palabras crueles del profesor Carlos Almeida, las burlas de Lucas y Mariana, y el garabato ofensivo de Casucha que había cubierto con pintura negra seguían quemándole la memoria. Cada paso que daba en el gimnasio era como cruzar un campo minado de miradas y murmullos. Los papás de los alumnos llegaban, sacando fotos y echando porras a los trabajos.
La pintura de Lucas, un castillo europeo con detalles casi fotográficos, jalaba a un montón de gente. Un talento de a de veras, decía una señora, mientras Lucas sonreía, acomodándose la camisa polo. Mariana, con su cuadro de flores brillantes, posaba junto a su lienzo, recibiendo cumplidos del profesor Almeida. A esto le llamo arte, dijo él, lo bastante fuerte pa' que todos oyeran. Cuando pasó por el lienzo de Sofía, se detuvo un segundo, alzó una ceja y negó con la cabeza. ¿Cartón, Sofía? Esto es una exposición, no una feria de reciclaje, murmuró, antes de irse. Las risas de los compañeros alrededor fueron como agujas. Sofía agachó los ojos, sintiendo el peso de cada palabra. Mientras los demás alumnos presumían, Sofía se quedó en un rincón, sosteniendo su lienzo como si fuera un escudo. Una señora mayor, doña Rosa, la abuela de Ana, la compañera que antes había alabado a Sofía, se acercó. «Mijita, qué pintura tan bonita», dijo, señalando los colores vivos de la tamborilera. «Me recuerda a mi mamá, que tocaba atabaque en la roda de samba». Sofía esbozó una sonrisa tímida. «Gracias», susurró, pero antes de que pudiera decir más, Lucas apareció, con Mariana a su lado. «Bonita», se burló él, lo bastante fuerte para que todos voltearan. «Doña Rosa, la señora anda necesitando lentes. Esto nomás es un garabato en un pedazo de basura». Mariana soltó una carcajada, cruzando los brazos. «Órale, Sofía, ¿de veras crees que al juez le va a gustar eso? Él es un artista de a de veras, no un recolector de chatarra». Algunos papás oyeron y se rieron, y Sofía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Quería correr, desaparecer, pero se quedó parada, con los ojos fijos en el lienzo, como si la tamborilera pudiera darle fuerza. El juez de la exposición, el señor Eduardo Lima, llegó poco después. Era un hombre de mediana edad, con pelo canoso y lentes redondos, cuya presencia cayó el gimnasio. Caminaba despacio, revisando cada lienzo con atención. Cuando se detuvo en la pintura de Lucas, asintió con aprobación. «Técnica impecable», dijo, y Lucas se infló de orgullo. En el lienzo de Mariana, sonrió. «Composición elegante». Mariana casi brillaba. Pero cuando llegó al lienzo de Sofía, se quedó callado por un tiempo que pareció eterno. Sofía contuvo el aliento, con el corazón a todo lo que daba. El profesor Almeida, a su lado, carraspeó. «Es un trabajo bien simple, señor Lima. Sofía todavía está aprendiendo». El juez no respondió. Se inclinó, examinando los colores, las formas, el movimiento de la pintura. «Interesante», murmuró, antes de seguir adelante. Sofía no sabía si eso era bueno o malo, pero el tono de lástima en la voz de Almeida la hizo sentir que había fallado otra vez. Cuando el juez terminó de evaluar, el profesor Almeida subió al escenario improvisado en el gimnasio. «Gracias a todos por participar», dijo, con una sonrisa forzada. El señor Lima eligió la pintura ganadora, que se exhibirá en la alcaldía. Antes, quiero felicitar a todos los alumnos, menos, claro, a los que todavía no entienden qué es el arte de verdad. Miró directo a Sofía, y risitas resonaron entre los compañeros. Lucas le susurró a Mariana, «Te dije que iba a hacer el ridículo». Sofía apretó los labios, luchando contra las lágrimas. Quería gritar, decir que su pintura era más de lo que ellos podían ver, pero su voz estaba atrapada, como si el desprecio de todos se la hubiera tragado. El señor Lima tomó el micrófono, con cara seria. «Elegir una pintura fue difícil», empezó. «Hay talento aquí, pero el arte de verdad no es solo técnica. Es alma, es historia, es valentía». Hizo una pausa, y sus ojos se encontraron a Sofía en el rincón del gimnasio. «La pintura ganadora es Castillo al atardecer», de Lucas Ferreira. El gimnasio estalló en aplausos. Lucas subió al escenario, triunfante, mientras sus amigos gritaban su nombre. Sofía sintió que algo dentro de ella se rompía. Miró su lienzo, la tamborilera que parecía tan viva en su mente, y pensó, «Nunca me van a ver». Mientras Lucas recibía el trofeo, Sofía agarró su pintura y salió del gimnasio en silencio, sin que nadie se diera cuenta. Esa noche, en casa, Sofía no tocó los pinceles.
Sentada en el porche, miraba el cielo estrellado, pero las estrellas parecían apagadas. Doña Clara, que había llegado tarde del trabajo, encontró a su hija ahí, con el lienzo de cartón a su lado. «Mija, ¿por qué estás así?», preguntó, sentándose junto a ella. Sofía no pudo contener las lágrimas esta vez. «Perdí, ma. Escogieron a Lucas. El profe dijo que mi arte no es de verdad. Todos se rieron de mí, otra vez». Abrazó sus rodillas, con la voz casi en un susurro. «Creo que de veras no soy buena. Tal vez debería dejarlo». Doña Clara tomó el rostro de su hija, con los ojos brillando de dolor y decisión. ¿Dejarlo? Sofía Méndez, tú traes la sangre de mujeres que nunca se rindieron. Tu pintura es más que un premio. Es quien eres. Y te prometo, mija, que el mundo lo va a ver. Pero Sofía no podía creerle. En los días que siguieron, guardó los pinceles en una caja vieja y dejó de pintar. La escuela se volvió un lugar aún más hostil. Lucas, ahora tratado como estrella, se aseguraba de recordarle a Sofía su derrota. ¿Viste, Sofía? Te dije que no tenías chance, provocaba, mientras Mariana se reía. El profesor Almeida, por su parte, parecía aliviado de no tener que lidiar con los lienzos amateurs de Sofía. Hasta Ana, la compañera que la había defendido, dudaba en hablarle, por miedo a ser blanco de las burlas. Sofía se sentía invisible, como si su voz, su arte, su propia existencia fueran cosas que el mundo rechazaba. Lo que Sofía no sabía era que, mientras se hundía en el dolor, algo extraordinario pasaba a kilómetros de ahí. En el Museo Nacional de Bellas Artes, la pintura que doña Clara había mandado, un lienzo chiquito, lleno de formas abstractas y colores que parecían bailar, estaba causando un alboroto. Los curadores, impresionados con la energía cruda y la profundidad de la obra, discutían quién podría ser el autor. «Es como si Basquiat se encontrara con el alma de una niña», dijo uno de ellos. La inscripción de doña Clara, que hablaba de la historia de Sofía y su comunidad, les había llegado al corazón. Decidieron no solo incluir la pintura en el concurso nacional, sino también considerarla para una exposición permanente. Pero Sofía, perdida en su sufrimiento, no tenía idea de que su arte, burlado en la escuela, estaba a punto de ser celebrado por quienes sí sabían reconocer su verdadera esencia. Los días después de la exposición escolar fueron como una neblina para Sofía Méndez. La niña de 10 años, que antes encontraba refugio en los colores vivos de sus lienzos, ahora vivía en un mundo donde todo parecía gris. La derrota en la exposición, las palabras crueles del profesor Carlos Almeida, las burlas constantes de Lucas y Mariana, y la sensación de ser invisible habían apagado el brillo de sus ojos. Sofía ya no tocaba los pinceles. La caja de pinturas, que antes era su tesoro, se quedó cerrada en un rincón de la sala, cubierta por una fina capa de polvo. Doña Clara, su mamá, intentaba animarla con historias de la bisabuela que pintaba con carbón, pero Sofía nomás negaba con la cabeza. «No sirve, ma. Nunca les va a gustar lo que hago», decía, con la voz tan bajita que apenas se oía. Nadie imaginaba que, mientras Sofía se hundía en el dolor, una tormenta de cambio estaba a punto de sacudir su vida. En la escuela, la rutina seguía como si Sofía nunca hubiera existido. Lucas, ahora tratado como el prodigio del arte, presumía su trofeo a la menor oportunidad, mientras Mariana echaba cuentos exagerados de cómo su pintura de flores casi había ganado. El profesor Almeida, contento con el resultado de la exposición, seguía dando sus clases con el mismo desprecio de siempre, echando flores solo a los alumnos que seguían sus reglas estrictas de técnica. Sofía, por su parte, pasaba los días en silencio, sentada al fondo del salón, evitando mirar los lienzos de sus compañeros. Hasta Ana, la única que la había defendido, parecía distante, intimidada por las burlas de los demás. «Deberías intentar otra cosa, Sofía», dijo Lucas un día, aventándole una bola de papel. «El arte no es para todos». Mariana se rió, rematando: «Sí, déjalo a los que sí saben». Sofía tragó las lágrimas, pero dentro de ella, algo parecía deshacerse, como si cada palabra le robara un pedazo del alma. Pero entonces, una mañana que empezó como cualquier otra, todo cambió. Durante la clase de matemáticas, la puerta del salón se abrió de golpe.
La directora, doña Lucía, entró, acompañada por un hombre de traje elegante y una mujer con un gafete del Museo Nacional de Bellas Artes. El salón se quedó en silencio, y hasta el profesor Almeida, que estaba corrigiendo exámenes, levantó la mirada, confundido. Sofía Méndez, llamó doña Lucía, con la voz temblando de emoción. Todos los ojos se voltearon hacia Sofía, que estaba al fondo, con la cabeza gacha. Lucas le susurró a Mariana, ¿qué habrá hecho ahora? Pero doña Lucía ignoró las risitas y siguió. Sofía, por favor, ven aquí. Tenemos una noticia importante. Sofía se levantó despacio, con el corazón a mil. Sintió las miradas de sus compañeros como flechas, pero caminó hasta el frente, sosteniendo su cuaderno como si fuera un escudo. La mujer del museo, la doctora Elena Borges, le sonrió. Sofía, ¿sabías que tu mamá mandó una de tus pinturas al concurso nacional de arte infantil? Sofía parpadeó, atónita. Mi mamá, ¿qué? Murmuró. Doña Lucía le dio un sobre dorado con el sello del museo. Tu pintura, Danza de Colores, fue seleccionada. No solo eso, la escogieron para exhibirla permanentemente en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y, Sofía, los curadores la evaluaron en 2 millones de pesos. Un silencio pesado llenó el salón. El profesor Almeida dejó caer su pluma, con la cara pálida como cera. Lucas se atragantó, tosiendo tan fuerte que hizo reír a los compañeros, pero esta vez de nervios. Mariana se quedó con la boca abierta, la sonrisa arrogante esfumándose. 2 millones, tartamudeó Almeida, con la voz quebrándose. Pero, ¿cómo? Era nomás un dibujo. La doctora Elena alzó una ceja, con cara seria. No es nomás un dibujo, profesor. Es una obra maestra. La pintura de Sofía captura el alma de una comunidad con una profundidad que desafía su edad. Es como si hubiera dado voz a lo invisible. Es arte en su estado más puro. Sofía, todavía sosteniendo el sobre, sintió que las piernas le temblaban. Pero, ni siquiera sabía que mi mamá lo había mandado, dijo, con la voz casi en un susurro. Doña Lucía sonrió, con lágrimas en los ojos. Tu mamá creyó en ti, Sofía. Y ahora el mundo entero va a ver de qué eres capaz. El salón, que antes resonaba con risas crueles, ahora estaba tan callado que se oía el tic-tac de un reloj en la pared. Hasta Lucas, por primera vez, no tenía nada que decir. Mariana miró al suelo, apenada, mientras Ana, desde el fondo, aplaudía tímidamente, con una sonrisa tímida en la cara. Esa tarde, la noticia se regó como pólvora. Los periódicos locales corrieron a la escuela, y un titular gritaba, niña de 10 años sorprende al mundo del arte con pintura valuada en millones. El Museo Nacional mandó una carta oficial invitando a Sofía a una ceremonia de exhibición, donde su pintura sería la estrella. El día del evento, el auditorio del museo estaba a reventar. Críticos de arte, periodistas, artistas consagrados y hasta el alcalde de la ciudad se apretujaban para ver el lienzo de Sofía. Danza de Colores, brillaba bajo las luces, con sus formas abstractas y colores vivos que parecían latir con vida. Era más que una pintura, era un grito de resistencia, un himno a la comunidad que la inspiró. Sofía subió al escenario, luciendo un vestido azul que doña Clara había cosido con cariño. El curador jefe, el doctor Renato Costa, la presentó con la voz quebrada. Sofía Méndez nos enseña que el arte no tiene edad, color ni clase. Su pintura es un recordatorio de que la belleza está en las historias que el mundo intenta ignorar. El aplauso fue ensordecedor, resonando por las paredes del museo. En el público, doña Clara lloraba, abrazada a doña Rosa, la abuela de Ana. El profesor Almeida, que había ido de mala gana, estaba en la última fila, con la cara roja de vergüenza. Lucas y Mariana, llevados por la escuela, aplaudían sin ganas, evitando mirar a Sofía. Pero para ella, ya no importaban. Por primera vez, Sofía sintió que su voz, su arte, era suficiente. La sorpresa, sin embargo, no acabó ahí. En medio de la ceremonia, la doctora Elena Borges volvió al escenario con una revelación que dejó al auditorio sin aliento. Hay algo que necesitamos compartir, dijo, sosteniendo una carpeta. Cuando revisamos la pintura de Sofía,
descubrimos que usó técnicas intuitivas que recuerdan a grandes artistas negros, como Jean-Michel Basquiat y Alma Thomas. Pero lo que nos dejó en shock fue una carta que doña Clara, la mamá de Sofía, incluyó en la inscripción. Hizo una pausa, mirando a Sofía con admiración. La carta contaba que Sofía aprendió a pintar sola, inspirada por las historias de su bisabuela, una mujer esclavizada que dibujaba con carbón en las paredes de una senzala. Esas historias se pasaron de generación en generación, hasta llegar a Sofía. Esta pintura no es solo una obra de arte, es un legado de resistencia que atraviesa siglos. Un murmullo de asombro recorrió al público. Sofía, que no sabía de la carta, sintió las lágrimas correr. Miró a doña Clara, que asintió con una sonrisa orgullosa. «Tú eres nuestra historia, mija», susurró. El curador siguió, por eso, el Museo Nacional decidió crear el Fondo Sofía Méndez, una beca para jóvenes artistas de comunidades marginadas. Y, Sofía, queremos que seas la primera embajadora. El aplauso explotó otra vez, y Sofía, con el corazón lleno, por fin entendió, su arte no era solo suyo. Era de su bisabuela, de su mamá, de su comunidad, de todos los que lucharon por ser vistos. Inspirada por Sofía, la escuela municipal se transformó. El profesor Almeida, humillado por su propia ignorancia, pidió disculpas en público y empezó a estudiar arte inclusivo. Lucas, apenado, dejó de molestar, y Mariana, en un giro inesperado, pidió ayudar en el nuevo programa de arte de la escuela. El programa de arte inclusivo Sofía Méndez arrancó semanas después, dando espacio para que niños de todos los orígenes expresaran sus voces. Años después, ese gimnasio, antes escenario de humillaciones, se convirtió en un centro de creatividad, donde jóvenes artistas pintaban sin miedo a ser juzgados. Sofía nunca olvidó el dolor que enfrentó, pero lo transformó en fuerza. Sus lienzos siguieron contando historias, no para probar su valor, sino para honrar la verdad que llevaba dentro. El arte no miente, decía, sosteniendo el pincel como varita mágica. Y esa noche en el museo, mientras su pintura brillaba para el mundo, Sofía supo que su voz, por fin, había sido escuchada. Si esta historia te llegó al corazón, si alguna vez sentiste el peso de ser juzgado o viste la fuerza de un talento que se niega a ser callado, comparte esta historia con alguien que la necesite hoy. Suscríbete para conocer más relatos que nos recuerdan que la mejor respuesta al prejuicio es la excelencia que nadie puede negar. El arte de Sofía nos enseña que nuestros colores, nuestras historias, nuestro legado siempre encontrarán la manera de brillar y que el valor de un sueño nunca puede ser medido por quienes no saben ver.